Buenos días, viajeros. Es el segundo día de crucero y en este día se van a estar levantando muy a las 4 de la mañana. Hay que estar en recepción porque en este día vamos a hacer el tour a Abu Simbel. Entonces salimos bastante temprano. Hacer un crucero por el río Nilo es una experiencia única. Es casi como viajar al pasado, un bote que te transporta unas décadas atrás y la orilla del río Nilo que te transporta a muchos siglos atrás. Es sentir la magia de tantos e impresionantes templos y la serenidad de un pueblo que sigue retratando la vida que hace tanto tiempo existió. Es un viaje de contrastes, de serenidad y pasión. Viajar en un crucero por el río Nilo es realmente otro cuento. Acompáñame en esta serie de videos donde te muestro a detalle cómo es este crucero, para que tú mismo decidas si te quieres embarcar también en este viaje en el tiempo. Este viaje a Abu Simbel será de 3 horas y media yendo y luego 3 horas y media regresando, por eso la levantada tan temprano. Y como la salida es tan temprano, pero en este crucero todo va incluido, incluso el desayuno, pues en este caso nos han dado un paquetico con el desayuno para comer en el camino. Mire, les dan aquí todo esto: panes, banano, jugo, fruta. Y ahora sí empezamos nuestro viaje directo a Abu Simbel. Son 3 horas y media de trayecto. Como pueden ver, aún está oscuro. Y es así que en mi primer tour fuera de una ciudad me empiezo a dar cuenta cómo es realmente Egipto. Me empiezo a percatar que estamos realmente en el desierto. Y es que aparte de las ciudades principales, viajar por Egipto son kilómetros y kilómetros, horas y horas de solo ver desierto. Y ahora sí hemos llegado a este gran lugar, a Abu Simbel. La entrada aquí a Abu Simbel tiene un costo de 415 pounds, que viene siendo esto en dólares y en pesos. Es una de las entradas más costosas de todas las visitas que se hacen en el crucero. Y justo aquí al lado de pagar el tiquete, lo primero que nos encontramos es una exhibición de toda la construcción de Abu Simbel y bueno, distintas cosas. Mira, una réplica en miniatura. Quiero ver una pirámide escalonada. Saqqara. Miren, esto es como el orden genealógico de la construcción de las maravillas del mundo. Y por ejemplo, lo más antiguo es las pirámides de Saqqara, las piedras de Inglaterra, las pirámides de Giza. Bueno, entonces mire que tenemos en la mitad de antigüedad pues este templo de Abu Simbel, que viene a ser más antiguo que las pirámides de Chichén Itzá en México, que la muralla china y que las estatuas de Chile, de la isla de Pascua. Antes de dirigirnos como tal a los templos, les muestro que tenemos cafeterías, baños y todo lo que necesitan para su viaje a Abu Simbel. Antes de llegar allá les cuento que estos templos estuvieron enterrados en la arena durante siglos. Y aquí hemos llegado al templo, a esta maravilla del mundo, el templo de Abu Simbel. Son las 9 de la mañana y miren ya la cantidad de gente que hay. Y los templos fueron descubiertos parcialmente en 1813 por el explorador suizo Burckhardt. Este templo de Abu Simbel es un templo que construyó el faraón Ramsés II, o sea, el templo es dedicado a Ramsés II. Al lado hay otro templo más pequeño que está dedicado a su esposa Nefertari. Este faraón Ramsés II fue uno de los faraones más polémicos de Egipto, pero también fue uno de los que más hizo por su pueblo. Más tarde, en 1817, el italiano Giovanni Battista Belzoni descubrió el resto. Y aquí, como pueden escuchar de fondo, como siempre tenemos un guía que va incluido dentro de lo que se paga en el crucero, que nos acompaña y nos da toda la información de este lugar. And the interior into blocks by using the manual saws and the heavy chainsaws. Aquí nos estaba mostrando fotos de cómo fue todo el proceso de reubicación de Abu Simbel. Este templo fue construido hace más de 3000 años y es considerado una de las hazañas más grandes de ingeniería de la historia, pero este templo no siempre estuvo ubicado acá.
En 1964, la represa de Asuán que visitamos el día de ayer inundó todos los templos que estaban alrededor. Fue entonces que este templo, ese es otro, o sea, no solamente la construcción fue increíble, sino que lo que pasó después también fue increíble. Mover este templo que ustedes ven acá de esta magnitud, moverlo pieza por pieza, de donde estaba localizado inicialmente a este lugar. Esa fue otra hazaña que hicieron entre 1964 como hasta 1970. Pero devolviéndonos a su construcción original, estos templos tardaron unos 20 años en verse concluidos y se llevó a cabo durante el reinado de Ramsés II. Esto fue entre 1279 y 1213 a.C. Oiga, es increíble cómo hacían todo esto, miren, esas paredes, wow, miren esas formas. Es bastante increíble cómo hacían todo esto. Esos trabajadores solamente tenían un cincel. Con un cincel hacían todas estas maravillas. Que en algunas partes sí se conservan aún los colores, mire. Y miren, este montón de gente acá no es que estén regalando algo, lo que pasa es que se quieren tomar la foto con Ramsés II y los tres dioses. ¿Queréis poner los dos? Mucha gente. Y es que no por nada este lugar cautiva a los turistas, porque aquí sucede la magia. El templo está construido de forma que durante los días 21 de febrero y 21 de octubre de cada año, los rayos solares penetran hasta el santuario, situado al fondo del templo, e iluminan las caras de Amón, Ra y Ramsés, quedando solo la cara del dios Ptah en penumbra, pues era considerado el dios de la oscuridad. Se cree que estas fechas corresponden a los días de cumpleaños del rey y de su coronación, respectivamente, aunque no existen datos que lo corroboren, o posiblemente también estos días correspondan respectivamente al inicio de dos estaciones para los egipcios, la de Peret, germinación de las semillas, y Shemú, recolección de la cosecha. Tras el desplazamiento del templo, el fenómeno solar ocurre 2 días más tarde de la fecha original. Y ahora vamos a ver aquí el templo de una de las esposas de Ramsés II, que es el templo de Nefertari. Ramsés II tuvo más de 183 hijos, imagínense. Y aquí tenemos el templo de Nefertari. Este, por supuesto, era pues un poco más pequeño, con unas estatuas más pequeñitas. El templo menor está dedicado a Nefertari, la gran esposa real de Ramsés II, presente en 2 de las 6 estatuas de la fachada junto a otras 4 de Ramsés II. Esto aquí es un verdadero sauna, entrar a estos templos. Obviamente uno sabe lo que se mete cuando viene a estos lugares que son de visita masiva. Entonces, sí, como pueden ver, es mucho más pequeñito que el de Ramsés II, pero igual es espectacular todos los dibujos, todo lo que contaban a través de las paredes, mucho arte. La entrada conduce a una sala con 6 columnas centrales, esculpidas con capiteles decorados con la cabeza de la diosa Hathor. Es increíble la cantidad de gente que hay. Un dato excepcional es cómo este templo fue construido e impulsado por el amor que le tenía Ramsés II a Nefertari, lo cual se evidencia en un texto que se encuentra en la propia fachada.
Oigan, que es una verdadera locura estar acá, qué cantidad de gente y es súper caliente, pero vale muchísimo la pena de verdad. O sea, saber que estamos acá en algo que de hace tantos años es increíble. Very similar to you. What? That? Yeah. Is similar for you? Yes. But we're no verde. You should be wearing yellow. Aquí el guía me insistía en que Ya, yo me ya. parecía a Nefertari por mis ojos, que solo me diferenciaban que yo tenía vestido verde y ella un amarillo. Por supuesto, como en todas las atracciones, hay una tienda de souvenirs. Y esta pues no es la excepción. Pero lo maluco de acá es que nunca le ponen precio a las cosas, así es muy complicado. Estar preguntando por cada cosita muy difícil. Y así va terminando nuestra visita a Abu Simbel. Ir a Egipto sin visitar Abu Simbel sería una auténtica pena, porque se trata de una de las construcciones más espectaculares del país y una de las que mejor ejemplifica la magnificencia del antiguo Egipto. Y es que, como comprobarás, Abu Simbel está ligado a la figura de Ramsés II, pero también fue dedicado a varias divinidades. El verdadero motivo de su construcción fue la exaltación de su poder frente a los enemigos del sur, los nubios. Cabe recordar que los faraones eran venerados como dioses y visitar Abu Simbel es la mejor manera de darse cuenta de ello. Las calles son todas llenas de arena, mire. Toda la arena que trae el viento del desierto por toda la carretera. Y aquí ya vamos de regreso a Asuán, 3 horas y media de viaje, íbamos todos muy cansados, éramos nosotros, mi hermano y yo, junto con una familia de Mauricios. Y luego de este trayecto en que dormimos bastante, hemos llegado de nuevo a nuestro barco. Papa with garlic. Y hemos llegado directo a la hora del almuerzo. Recuerden, como les decía en el primer video de este crucero, que todas las comidas están incluidas dentro del precio y es tipo buffet. Miren, este ha sido el crucero de los chinos. Montones. Y ellos andan en grupito que no se juntan con nadie más. Mire, aquí ya en el segundo día ya parquearon otras en esta parte. ¿Cuándo me imaginé yo venir a un crucero? Mi primera vez en un crucero, y es en un crucero por el río Nilo. Miren eso, tan histórico. Por allá anduvo Moisés. Todo tan bonito, es mágico. Es una experiencia que realmente tienen todos que vivir en algún momento. Llegamos de la visita de Abu Simbel, era la visita más esperada del crucero. ¿Qué puedo decir? Me gustó mucho. O sea, el hecho de estar en ese lugar como tan histórico, con todo eso es increíble. La cantidad de gente, bueno, es un poquito estresante, y más el calor encima, entrar a la parte, pues, o sea, sí, adentro del templo, del monumento. El calor es demasiado, eso parece un sauna que tú entras y ya mismo te quieres salir. Pero igual la visita vale totalmente la pena, por supuesto. Aunque sí he de decir que es un poco cansado porque en realidad es el lugar más lejano que se visita en el crucero. Son 3 horas y media que uno va en un bus, en un colectivo con mucho calor por todo el camino de desierto. Luego te bajas y son solamente como entre 20 y 30 minutos de visita, y de ahí mismo vuelva y montes en el bus y otros 3 horas de regreso. O sea, es bastante exigente, pero bueno, también uno podría hacer esta visita por cuenta propia, o sea, llegar un día antes de tomar el crucero e ir por cuenta propia a Abu Simbel, pero pues todo se hace más complejo, un poco más complejo en Egipto, pues por la cuestión de la cultura, del idioma. Entonces esta forma de hacerlo en crucero pues es una buena manera. Y ahora sí, en estas horas libres, aprovechar un ratico la piscina. Y es que yo siempre trato de sacarle el máximo provecho a las cosas por las que estoy pagando. Mucha gente no hace lo mismo y por eso yo tenía la piscina para mí sola, porque casi nadie se quería meter. Pero ¿cómo no voy a aprovechar la piscina si yo amo el agua y además con este calor era más que necesario? ¡Ay, qué calor! ¡Qué rica está la agüita! Más que me siento como una paleta de chocolate derretida. No, una paleta de sandía.
o de vainilla, no importa. A ver dónde me meto. Primero las nalguitas, los patitos. ¡Ay, qué rico! Esto es vida. ¡Qué agustosidad! ¡Mi ojo! Bueno, ahora sí nos empezamos a mover, mire. Vamos a estar navegando como 2 horitas para la primera parada en el siguiente templo, que es el templo de Komombo. Pero antes de eso, en este segundo día van a ofrecer la hora del té con galletas a las 5 de la tarde y después de eso nos bajamos al templo de Komombo. Y aquí seguía yo disfrutándome todo lo que me ofrecía este crucero. Para mí estar ahí en cubierta y ver la orilla, ver los habitantes de los pueblos que íbamos pasando era algo mágico. La mayoría de viajeros que iban conmigo en esta oportunidad eran asiáticos, creo que eran chinos. No sé la cultura de ellos cómo es, pero pues nunca los vi en cubierta, aprovechando todos estos espacios. Para mí sí es indispensable que si estoy pagando por un crucero, aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Navegando por el río Nilo. Por eso es que, como pueden ver, tenía casi todo el tiempo el crucero para mí sola, bueno, al menos la zona de piscina. Y no es que estuviera sola, sino que, como les digo, la gente no subía. Bueno, en cuanto a este crucero, recuerden que en el primer video les dejé el precio total de este crucero por los 4 días. Pero les menciono acá que este crucero lo conseguí por medio de TripAdvisor y la agencia se llama Go Tours Egypt. Oiga, es que es tal cual como uno veía en las películas y en los libros de cuentos de la Biblia. Miren, tan bonito. Todo es desértico, pero justo a los lados del río Nilo es verdecito, con muchas plantas, las vaquitas por ahí, tal cual como los dibujitos de Moisés y de todo eso. Qué bonito. When I stand next to you, my heart just smiles. I can't say why, but my heart has the truth, and I know I am not dreaming. To me, you're fabulous. Maravilla is the only word I know. Flying high as a bird and touch the sky. Can't believe you came here to dance with me. Swing with me on that samba that blows. Después de esto me bajé simplemente a descansar un rato en la habitación y sentarme a deleitarme con la maravillosa vista del río Nilo. My heart is swinging of joy. Allá a la orilla los pescadores. Y después de ese ratico navegando, hemos llegado al finalizar la tarde a Komombo. Vamos a estar visitando el templo de Komombo, que es dedicado al dios Kamek, algo así. Bueno, vamos allá. Algo curioso es que en el crucero siempre hay alguien que los está filmando. Esto es porque hace un video, el cual pueden ustedes comprar si desean. El templo de Komombo queda justo en la orilla del río Nilo, así que es la única visita de este crucero en la que no tenemos que coger otro transporte para dirigirnos allá. Y bueno, aquí les muestro el camino al templo y cómo es el diario vivir de la gente en Egipto. La entrada cuesta 240 pounds. Re bonito. Y de esta manera, para finalizar este segundo día, hemos llegado con este hermoso atardecer al templo de Komombo.
Este es un inusual templo doble construido durante el reinado de la dinastía ptolemaica entre los años 180 a.C. y 47 a.C., pero también en el periodo de dominación romana se realizaron algunas ampliaciones. Y es que la construcción de este templo es única debido a su diseño doble, lo que significa que había accesos, patios, salas, capillas y santuarios duplicados para dos dioses, Sobek y Aroeris. Sobek, una divinidad local con cabeza de cocodrilo, dios de la fertilidad y creador del mundo, y Aroeris o el anciano Horus con cabeza de halcón. You got it? Let me show you. Uy, esta foto aquí tan bonita. En la fachada de este templo existen dos entradas independientes, pero al interior encontramos espacios compartidos por ambos templos. El que está dedicado a Aroeris se ubica al norte y el dedicado a Sobek se encuentra al sur del complejo. Of the minor well. There is a minor well that worked like a water filter. A water filter. So what all they do, right? The water reaches into this area from the Nile. They feel that the God lives inside them. In turn. Por tanto, por esto que les he contado, este templo era llamado Casa del Cocodrilo y Castillo del Halcón. Miren, este que vemos acá en varias de las columnas es la representación del dios Horus. Oigan el llamado al rezo que se escucha varias veces al día. Pero no siempre este templo fue dedicado a dos dioses. Al principio, el dios del templo era Sobek, que era en forma de cocodrilo, y se cree que fue divinizado porque los cocodrilos abundaban en la zona del río Nilo. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no le gustaba tanto ser asociada a un dios que representaba el mal. Por eso le agregaron otro dios, Aroeris, Horus el Viejo, como hermano suyo y socio en el culto del templo. Miren qué arte el de esta gente. Todo tan bonito. Y por supuesto, estando en el templo del dios Sobek, no podría faltar visitar el Museo del Cocodrilo. Y luego de ver esa parte de cómo el monumento, venimos a este museo de los cocodrilos momificados. Como su nombre lo indica, este museo tiene como protagonista absoluto al cocodrilo, un animal de enorme importancia en las creencias religiosas de la sociedad del Antiguo Egipto. Allí se exponen varios cocodrilos momificados de diferentes tamaños, de los cuales varios han sido desenterrados en el área. Y es que la gente del Antiguo Egipto adoraba a los cocodrilos mientras los amaba y les temía. Eran un símbolo de poder, virilidad y fertilidad. Miren pues cómo se ve el cuerpo de un cocodrilo momificado. Ahí aún conserva como las telas de lino que utilizaban para hacer las momias. Miren aquí el proceso y cómo envolvían a los cocodrilos para hacer el proceso de momificación. Las ventas están en todos lados, siempre la gente vendiendo en todos lados. Bueno, la noche de hoy es una cena especial de comida egipcia. Todo se ve bastante rico. Aquí yo pedí koshari, falafel, pavo, muchas cosas novedosas. Vamos a ver qué tal. Ya de regreso en el barco tuvimos esa cena que era especial esta noche porque era comida toda egipcia tradicional, y después decidimos subir nuevamente a cubierta para disfrutar esta parte del barco ya en la noche. Ay, mire, todo el mundo, está la noche tan fresca que está todo el mundo acá. Yo no me había fijado, bueno, todo el mundo no, pero hay varias personas más de lo normal.
hemos llegado después de un día de esta tarde de visitar Komombo y después de la cena egipcia que estuvo demasiado deliciosa, la comida que nos ofrecieron y bueno, todo estuvo muy rico. Y esta noche ya nos toca dormir con el barco en movimiento. Entonces vamos a estar recorriendo el Nilo toda la noche. Para el día de mañana vamos a la ciudad de... El día de mañana ya amanecemos en la ciudad de Edfu. Entonces es el tercer día de crucero que va a empezar a esto de las 5 de la mañana a visitar unos templos en Edfu. Así que no te pierdas los siguientes videos donde les mostraré el tercer y cuarto día de este crucero, así como mucho más de Egipto. Espero les sirva este video y recuerda darle like y suscribirte a este canal, me apoyarías bastante con eso. Y como siempre les digo, viajen, sean felices, bye.